Perspectiva Siglo XXI presenta un gran seminario profético, realista e imparcial, sin distinción de credo religioso, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. ¿Te preocupa el futuro? Si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad? La Biblia responde a estas preguntas y más. Las profecías bíblicas, esperanza de las naciones. Hola amigos, ¿cómo nos encontramos hoy? Después de algunos días, ¿verdad? Indudablemente que estamos gozosos y alegres para estudiar la palabra de Dios. Comprender los grandes designios de nuestro Padre Celestial. El tema que hoy trataremos se titula Se aproxima la hora definitiva. Es un tema grande y tenemos que estar concentrados para poder entender, porque Dios nos dejó todo dicho en una forma asombrosa para que como hijos de Dios no nos vayamos a perder en esta hora del fin. Y yo quiero hacerles una recomendación realmente muy particular. Antes de quizás hablar allí un instante, las condiciones morales en el mundo. Y ustedes ven en la lámina, allí se ve muy claramente, ¿verdad?, acerca de ello. Condiciones morales en el tiempo del fin son catastróficas, tanto desde el punto de vista armamentístico, como del sexualismo, como de la drogadicción, todo lo que podemos imaginar. Este mundo no tiene más solución. Y es por eso que, como nunca antes, tenemos que estudiar, comprender profundamente el lenguaje de Dios, el lenguaje del cielo, para que podamos prepararnos para el día de la venida de Jesús. Y mis amigos, quiero pedirles un favorcito hoy. Por supuesto, el que ya siempre conocemos, que después nos den el link correspondiente para que esto figure adecuadamente, pero me refiero al like correspondiente, que la aprobación allí, y la recomendación especial que quiero darles es que sigan hasta el final el tema. Bien hasta el final para comprender todo, porque de lo contrario no comprenderíamos un tema que es muy importante entender en esta hora en la cual nos toca vivir. Que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga y podamos ir adelante con todo lo que tenemos que aprender en el día de hoy. En realidad, la Biblia es una bendición. La palabra de Dios es la luz que alumbra un mundo oscuro, perdido. Un mundo que lleva 6.000 años de desgracias. Dios hizo todo lo posible para salvarnos y lo está haciendo. Estamos inmersos en un inmenso y terrible conflicto entre el bien y el mal. Y esto debe quedar claro en nuestra mente. Este tema tiene que ver con eso, el tremendo conflicto entre Cristo y Satanás y el fin del gran conflicto también, por supuesto. Eso es lo que vamos a estar viendo y comprendiendo en forma muy clara. El fin del sexto sello. Ya sabemos que el sexto sello es muy particular y ya los eventos del sexto sello pasaron todos, menos el último evento que allí va a aparecer, ¿no es cierto? Porque el sello termina con el regreso de Cristo en gloria y majestad en los cielos. El texto bíblico de Apocalipsis 6 dice lo siguiente. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Allí llorarán muchos seres humanos, pero ya será demasiado tarde. Aún muchos que entendieron, conocieron la verdad, entendieron el mensaje de la salvación, pero no se prepararon. Por eso no podemos jugar con las cosas de Dios. Admirable es nuestro Padre Celestial, que nos ama tanto, que quiere nuestra bendición y nuestra bendición eterna. Y saben, amigos míos, Cristo vendrá acercándose hasta que por fin esa multitud de millones de santos ángeles habrán de cubrir al globo en forma total, y Cristo ordenará allí a los que están en la tumba que salgan de la tumba y será la gloriosa resurrección. ¿Estamos preparados para ese día, amigos míos? Es la pregunta que quiero hacerles al comenzar. Bueno, vayamos ahora a la séptima trompeta. En realidad la séptima trompeta ya la hemos y lo conocemos, pero tenemos que repasar bastante en cuanto a esto. Vamos a leer Apocalipsis 11.
El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Ustedes notaron la importancia enorme que encontramos allí. Este pasaje es un pasaje realmente admirable de la palabra de Dios. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Nosotros no podemos entender lo que es eso. Las grandes voces en el cielo que anunciaban los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y Jesucristo. Es un evento muy particular y que se produce al fin de la historia, porque Cristo viene y los seres celestiales adoran al Creador del universo, porque ha llegado por fin el fin de todo. Se termina la angustia y el pesar de un mundo tenebroso, y también va a llegar el fin para aquellos que destruyen la tierra, como dice la palabra de Dios. Ahora bien, la opinión de que las trompetas son posteriores a 1844, como dice allí en la pantalla, rompen la armonía profética. O sea, hay quienes hablan esto, pero eso no es verdad. En realidad esas trompetas siempre estuvieron presentes y fue la forma en que Dios guió a su pueblo y al mundo para que los planes del cielo se puedan cumplir. Pero ya vamos a leer eso. Lo que ve Daniel ahora en los cielos, el mismo momento en realidad, pero ahora Daniel, y Daniel vivió muchos siglos antes de Cristo, ¿verdad? Leamos en Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El mismo profeta, muchos siglos antes que San Juan, ¿verdad? Allí en Patmos, él declara que el Hijo del Hombre se acerca al Padre. Hablan de ese momento muy especial que nosotros estamos viviendo. Y se trata de 1844, como ya sabemos. Pero saben, desde ahí en adelante hasta el fin del tiempo de gracia. Pero ha llegado la hora cuando el reino eterno será tomado por Jesús. Y nunca más habrá pesar, ni sufrimiento, ni tristezas. Todo eso habrá pasado para siempre. ¿No nos llena de alegría esto? Deberíamos meditar profundamente mientras leemos las cosas de Dios. Continúa diciendo así, Apocalipsis 11 ahora. Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Los hijos de Dios y el universo entero, cansados de sufrir, porque no solamente nosotros sufrimos, el universo entero sufre y sufre en forma terrible por los hechos que ocurren en esta tierra. Pero pronto, muy, muy pronto se va a terminar todo esto. Eso es lo que está diciendo el pasaje bíblico. Eso es maravilloso ver realmente. Por eso dice allí, tú que eras, que eres y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Cristo reina, el versículo 18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de darles el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Bueno, allí vemos algo muy grande. Dice allí, y se airaron las naciones, hay ira entre las naciones. En realidad es un momento bélico en toda naturaleza, y aún la ira humana, la matanza humana es atroz en la tierra. Eso es lo que pasa con el ser humano. La ira de Dios es diferente, por supuesto. La ira de Dios indica que el amor de Dios se está apartando para siempre y destruirá el pecado. Porque Dios no va a tolerar que el pecado exista para siempre en la creación. Demasiado tiempo soportó el Todopoderoso. Cuán amoroso es el Señor. Por lo tanto, vendrá para destruir a los que destruyen la tierra y dar el galardón a los que fueron fieles, a los fieles de todos los tiempos. El Señor nos ama, por eso dio su vida por nosotros. Y ese juicio que comienza con el juicio investigador, en el cual vivimos ahora ya en la última partecita, va a continuar por 1000 años en los cielos después,
no ya el investigador, sino el comprobatorio, y al final del tiempo vendrá el juicio final, donde todo ser que vivió será juzgado para siempre. El versículo 19 es importantísimo y dice lo siguiente. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bueno, esta frase, un terremoto y grande granizo, eso se repite muchas veces. Tiene que ver con la séptima plaga, o sea, ya cuando terminó el tiempo de gracia. Pero prestemos atención, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y dónde estaba el templo? El templo del cielo, ya sabemos, es el templo celestial, que inclusive el Señor nos dio una maqueta para que lo entendamos bien y qué es lo que Jesús va a hacer allí, ¿verdad? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Allí están los mandamientos de Dios. Y hubo relámpagos, voces, truenos. Allí está la séptima plaga. O sea, ya al final de la séptima plaga, en la primera ya habrá cesado, por supuesto, el tiempo de gracia. Por lo tanto, todo se está definitivamente terminando, amigos míos, tal cual decíamos hoy. Pero antes de esto, ¿qué debe ocurrir? Última amonestación de Dios a un mundo perdido. Pero hay muchos que van a aceptar ese mensaje de la salvación. Lo van a aceptar porque aman al Rey del Universo. No les fue presentada la luz. ¿Qué dice allí el título, Alicia? Solo el pueblo de Dios puede explicar al mundo el por qué el mundo aún existe. Solo Dios y solo el pueblo de Dios. Si Cristo es nuestro Salvador, si hemos aceptado plenamente al Señor, nosotros podemos entender lo que está pasando ahora en el mundo, cuando se está amenazando una nación contra la otra con armas nucleares y el mundo podría despedazarse en un rato. Pero saben, amigos míos, el pueblo de Dios sabe por qué acontece. Dice, vamos a leer los pasajes. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Bueno, estos textos tienen que ver por la razón por la cual el mundo existe. Y me llama la atención que acá dice claramente, los ángeles que sostienen los vientos, pero sobre todo para que no termine el tiempo de gracia. Ustedes notaron lo que dice allí, para que no soplase ningún viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Tiene que ver en mayor grado con las 7 plagas postreras. Pero durante las 7 plagas postreras ya no hay más salvación. Por eso tenemos que entender muy bien esto. Por supuesto que está sosteniendo también ahora, porque el mundo si no se hubiera terminado, pero Satanás no va a ganar ese conflicto. Ya está predicho por Dios. Por eso el versículo 3 agrega algo que vamos a recalcar enseguidita. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hay una obra del sellamiento que tiene que realizarse. Y esa obra del sellamiento tiene que ver con nuestro carácter, en primer lugar. El carácter de Cristo en nuestra vida, el amor de Dios en nuestros corazones, para que podamos dar el último mensaje de amonestación para que Jesús regrese pronto. Pero yo quiero decir algo, porque a veces nos equivocamos. Si hubo algunas preguntas, ¿es que Cristo realmente condiciona definitivamente el regreso de su regreso por segunda vez a que el hombre termine con la obra? Amigos míos, no nos confundamos con la paciencia y la misericordia de Dios. Cuando la paciencia de Dios se agote, se habrá terminado todo tiempo y el Señor cumplirá la promesa que hizo a sus hijos a través de la historia, a su pueblo, a través de todos los tiempos. Por eso grande es el Todopoderoso. El sellamiento tiene que ver, tenemos un carácter semejante al de Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario por esto. Este tema es un tema muy cristocéntrico y tiene que ver con el gran plan de salvación y el fin del plan de salvación. Tenemos el sello de Dios realmente en nuestro ser, claro. 4 ángeles poderosos sostienen desde 1844 el fin del tiempo de gracia. Por eso es que nos llegó el fin del tiempo de la historia humana todavía, porque en su misericordia esos ángeles están sosteniendo esos vientos, ¿verdad? Tal cual dice la palabra de Dios. Terrible conflicto,
mientras el remanente termina la última proclamación, porque la última proclamación va a traer conflicto. No pensemos que no va a traer conflicto. Tampoco nos amedrente eso en cuanto a la proclamación del Evangelio, de ninguna manera. Tenemos que estar alegres y felices porque llega la hora más feliz del cristiano. Allí aparece ese título, que también es título porque dice así. Terrible conflicto mientras el remanente termina la última proclamación. 7 ángeles y 7 trompetas. Protección divina de los reinos del mundo mientras el remanente termina la proclamación. Claro, aquí vamos a ver más al séptimo ángel. Pero durante todo el tiempo el Señor dio las cosas de esa manera. Vamos a leer lo siguiente. Lea, Alicia, detenidamente lo que aparece allí en amarillo en primer lugar. A lo largo de la historia cristiana, desde la cruz hasta el fin de la gracia, fueron enviados por Dios para proteger los designios de Dios y su pueblo. De manera que los 7 ángeles con las 7 trompetas, por eso aparecen repentinamente en el capítulo 8 de Apocalipsis. Ya vamos a ver eso. El capítulo 7 es un paréntesis que explica la razón por la cual todavía Jesús no llegó. Todavía continúa el tiempo de gracia. Cuando Cristo termine ese tiempo de gracia, todo habrá terminado. Pero siempre el Señor mantuvo en jaque las naciones, mantuvo en jaque los poderes temporales, para que la verdad no termine. Gracias a Dios. ¿Cuánto debemos agradecer a nuestro Padre Celestial por su amor, por su misericordia, por cuánto nos ama, que Él mantuvo la verdad? Y esos 7 ángeles, el número 7 de paso es el número de la perfección. El Señor mantuvo en jaque las fuerzas del pecado, las fuerzas del mal, de la guerra y cuánta cosa más, a través de todos los tiempos. ¿Para qué? Por eso es que las 7 trompetas aparecen en la palabra de Dios. Pero repentinamente ahora van a aparecer en Apocalipsis 8, que es el primer momento donde aparecen, y después va a dar una descripción hacia atrás para ver cómo Dios guió la historia humana. Leamos el texto bíblico de Apocalipsis 8:1. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Bueno, indica un momento muy solemne. Cuando el Cordero, dice allí, yo lo he puesto en amarillo para que no lo olvidemos. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio casi por media hora. Yo me acuerdo que alguien decía por allí, de los que yo escuché, ¿verdad? Bueno, era media hora porque iban a estallar bombas atómicas y demás. No está hablando de eso. Está hablando por el solemne momento final del tiempo de gracia de Dios. Es algo extremadamente solemne. Por eso el Cordero ahora abrió el séptimo sello. Y recordemos esto, es Cristo el que abre el séptimo sello. De manera que ahora continuamos leyendo y vamos al Antiguo Testamento para ver algo que nos va a ayudar a entender esto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Bueno, ustedes notaron allí una serie de hechos y yo no voy a dedicarme a explicar todo esto. Pero el día de la expiación, que era un día, ¿verdad?, muy particular, ya veremos enseguida en el ritual hebreo, que Dios había indicado que tenía que ser, para que nosotros entendamos también el plan de salvación. El ministerio de Cristo en el santuario celestial sobre todas las cosas. Saben, allí dice que Aarón, y que era allí el sumo sacerdote en el día de la expiación, iba a entrar. Primero sacrificaba un cordito para sí mismo. Había una cantidad, en realidad yo diría así, había la muerte de muchos animalitos en ese día. Muchos, ¿por qué? Porque en realidad estaban simbolizando la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Sin la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el hombre jamás podría ser salvo. Yo muchas veces me he preguntado, ¿cómo Israel no entendió? No entendió nada, inclusive del día de la expiación, donde estaban en forma solemne en torno al santuario celestial, que era un día, solo un día de ayuno y oración, porque ese día eran borrados los pecados. Y allí dice que Aarón llevaba con su puño, llevaba de mayor cantidad de incienso para que se uniese realmente
el lugar santísimo en la cual él tenía que entrar. Leamos ahora el versículo 2 y 3, vamos a entender mejor. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahora estamos en condición de entender más un poquitito el tema. Y si vi a los 7 ángeles que estaban en pie, aparecen los 7 ángeles de las trompetas. No es porque surge allí, sino que después hay una descripción que va retrospectiva, o sea, que va hacia atrás explicando cómo actuaron desde la cruz hasta el fin del tiempo de gracia, esos ángeles de las 7 trompetas. Simplemente eso. Ahora es notorio, dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Ahora recordemos el simbolismo que Aarón, ¿verdad?, que recién leíamos en el Antiguo Testamento. Ya habla aquí claramente que agrega expresamente algo. ¿Qué agrega? Incienso, dice allí. Y de la mano, en el versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es el momento más sagrado que alguna vez existió en la historia humana. El momento cuando más tenemos que clamar y orar a Dios. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora del fin del tiempo de gracia. El pecado será borrado para siempre del santuario celestial. Y ese ángel representa a Cristo. En el caso terrenal era el sumo sacerdote el que entraba ante la presencia de Dios. Y el incienso entraba a la presencia también. Por eso es que aparece así. Entraba a la presencia de Dios indicando ese grato perfume, porque las oraciones eran presentadas ante Dios, los ruegos ante Dios y el agradecimiento también. Y también la forma de rogarle al Señor para que nos ayude, para que termine la obra para siempre y de una vez por todas. Los textos que siguen son un poco distintos, pero primero el santuario terrenal enseñaba lo que estábamos estudiando recién. Vamos a ver, los animalitos morían en el atrio exterior, ya sabemos esto, ¿verdad? Pero no vamos, por eso no se lo vio allí. Pero en el lugar santo encontramos allí el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, también encontramos el altar del incienso, pero saben, eso continuaba un año entero. El sacerdote entraba y salía todos los días, varias veces allí se ofrecían víctimas, representando también a la muerte de Cristo y al perdón que Dios otorga mediante la sangre expiatoria de nuestro amado Salvador, en un día al año. El sumo sacerdote entraba después de hacer lo que ya leímos recién, ¿verdad? Una expiación por sí mismo, mataba al animalito por él mismo, también por lo que tenía que ver con lo más íntimo a él, y entraba al lugar santísimo de la presencia de Dios y llevaba incienso, a su vez, es lo que leíamos en el texto, para que lo entendamos, ¿verdad? Lo que leíamos recién. En el Apocalipsis se explica más de cerca lo que leemos allí, y fue presentado, por supuesto, a Daniel en visión, y ya desde el tiempo de Moisés fue entregado el ritual como tenía que ser. Por eso el incienso en la última hora de la historia habría de aumentar en forma enorme. Si nosotros no estamos así, ni lo sentimos, es porque no estamos salvados. Estamos perdidos simplemente. A pesar de que conozcamos muchas cosas de Dios, entendamos los mandamientos de Dios, aún prediquemos la segunda venida de Cristo, todo eso puede ser. Pero, saben, amigos míos, tiene que ver con una entrega indivisa. Y si nos entregamos en forma total, Dios va a terminar la obra. Satanás fuera del santuario, claro, porque quedaba un animalito afuera, que era un macho cabrío, que era llevado al desierto después. Satanás dice representado por el macho cabrío llevado al desierto, para que muera. Ese es el tiempo del milenio. Era un símbolo simplemente para que nosotros ahora entendamos la hora que estamos viviendo. ¿Cómo el juicio empezó hace rato? Estamos al final de ese juicio que nos interesa a nosotros en particular, porque los pecados serán borrados para siempre. Después vendrá la comprobación. Si nosotros somos salvos, estaremos presentes para ver cómo Jesús actuó con justicia mientras juzgaba el pecado y borraba los pecados para siempre, y también por qué algunos no estarán en la eternidad. Pero lo perdieron todo en esta vida. Amigo mío,
Mi hermano en Cristo, es necesario que entendamos estas cosas profundamente ante Dios. Ahora bien, allí tenemos la gran profecía de 2300 años. Los 490 años que tenían que ver con la llegada del príncipe de la vida, del verdadero Cordero de Dios. Los 1810 años en los cuales Cristo guiaría a su pueblo y a su iglesia a pesar de la persecución, la lucha, el conflicto, el drama que ustedes conocen. Por eso es que dice allí en Apocalipsis 6, ¿verdad? El versículo 10 lo siguiente. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hay un símbolo allí. ¿Hasta cuándo, Señor, va a durar el pecado? ¿Hasta cuándo no vengas? ¿Hasta cuándo no llega ese momento? ¿Hasta cuándo vas a soportar el pecado? No, es verdad, así dice el texto. Y en forma simbólica, porque aún aparecen aquellos que murieron antes. Y yo digo, los muertos nada saben. Pero en forma simbólica allí aparecen clamando a Dios. Y el Señor les contesta algo. Vamos a leer. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es notable que durante los 1260 años de persecución murió mucha gente. Más de 50 millones de seres humanos. Muchos no conocieron la plenitud del Evangelio eterno, como es dado y tiene que ser dado en la hora final, porque nosotros tenemos una luz enorme en el tiempo del fin, el cumplimiento de todas las profecías, y se concentra en el mensaje de los 3 ángeles. Por eso es importantísimo y extremadamente importante este tema. No nos equivoquemos con la vida eterna, ni la paciencia divina que Él tiene para con sus hijos, el enorme sacrificio que Cristo hizo para que nosotros podamos heredar la salvación y vivir por los siglos sin fin de la eternidad. En el día de la expiación, todo pecado será borrado para siempre, pero también todo aquel que no haya arreglado sus cuentas con Dios, no habrá nada que hacer. El apóstol Pablo escribe así en Hebreos 9. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. De manera que tanto Daniel y Juan ven y nos describen. Jesús está en los cielos intercediendo por nosotros. Y de acuerdo a la profecía, en la última hora. Ya pasaron los 1810 años. 1844 en adelante, y cuánto tiempo, 180 años ya van, ¿verdad?, de la historia. Y el mundo, y lo que decíamos al comenzar el tema de hoy, el mundo está realmente en un proceso de no retroceso, no habrá más nada que hacer, el mundo se está terminando. Creamos o no creamos, ¿qué haremos, mis apreciados amigos? ¿Qué haremos, mis apreciados hermanos en Cristo? ¿Qué haremos por el Señor en esta hora? Ahora, conflicto final con la bestia y su imagen. Y aquí nos vamos a acordar de Daniel en la última parte del capítulo 11 de Daniel. Y continúa el impresionante avance de la bestia o el Vaticano, como queramos llamarle, ¿verdad? Vamos a leer, Alicia, esto en primer lugar, el versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Habla de un avance incontrolado, de ese poder que apostató, que hizo del cristianismo y lo llenó de política, y por supuesto sacó los mandamientos de Dios, hizo cualquier cosa. Miremos a Roma papal, está clarito. Más claro no puede estar, y habla de ese avance, un avance vertiginoso. Leamos el versículo 41 ahora. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Bueno, allí leemos, entrará a la tierra gloriosa, y en este punto la tierra gloriosa es Estados Unidos de Norteamérica. En realidad, esa es la imagen de la bestia de la cual ya estudiamos en la palabra de Dios. Pero aquí está hablando de entrará a la tierra gloriosa, no hay nada que hacerle, no habrá escapatoria. El Vaticano va a dominar todo el mundo.
E inclusive la tierra gloriosa que aparece allí le dará el poder para la persecución, la última gran persecución. Pero dice, muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón, los parientes espirituales de Israel, una forma figurada, o sea, los sinceros que están en Babilonia hoy, pero no salen de Babilonia porque tal vez nosotros no hemos predicado como debemos, o nuestra conducta no está relacionada con Dios como debería estar. ¿Cómo está realmente el pueblo de Dios? ¿Cómo está la iglesia, mis hermanos en Cristo? ¿Está realmente vibrante para que realmente aquellos que no conocieron a Dios puedan entrar con gozo, con entusiasmo y ver realmente la imagen de Cristo en nuestro rostro y en la forma de ser, de comportarnos en todas las cosas? ¿Qué estamos haciendo? Es lo que tenemos que meditar. Es un tema de profunda meditación, porque tiene que ver con nuestra salvación eterna o con nuestra muerte eterna. No nos equivoquemos. Yo quiero verlos a todos en el día final. Quiero encontrarme con ustedes en la patria celestial. Quiero vivir con Cristo por los siglos sin fin de una eternidad. Pero es necesario que cambiemos nuestro carácter, nuestra forma de ser, que por naturaleza y por el pecado hemos adquirido. El versículo 42 agrega así: extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Allí sigue ahora avanzando ese poder. En realidad va a dominar el mundo entero, pero aquí dice, y no escapará el país de Egipto. O sea, el ateísmo sería tomado en sus fuerzas. Ya también vimos estos temas y están registrados por allí en la página, ¿verdad? Que podemos nosotros recorrer si queremos analizarlo otra vez. Pero tiene que ver exclusivamente, ¿por qué? Porque el ateísmo va a desaparecer, ya desapareció en gran manera, pero perderá la batalla y los tesoros de oro y plata irán a parar todos a un solo lugar, al Banco del Vaticano y por fin al del nuevo orden mundial. Pero aquí agrega más, y los de Libia, que habla de los poderes de riqueza, y de Etiopía de la pobreza, todos irán. Por lo tanto, mis apreciados amigos, cuán tremenda y terrible es nuestra responsabilidad en esta hora. Es tremenda porque estamos pensando que la sangre aún de aquellos que no salen de Babilonia puede ser derramada, ¿verdad? Y pueden morir sin conocer la verdad, y Dios va a requerir de nosotros que nos dimos a conocer el último mensaje de salvación. No es asunto así nomás. Tiene que ver, y no podemos darlo mientras Cristo no reine en nuestro ser, porque el amor profundo nace cuando Cristo entra en nuestro ser. Y la ausencia de la proclamación de la verdad en forma clara es justamente eso. No estamos convertidos. Ese es el problema de la Odisea. Ese es el problema que tienen los odicenses. Bueno, la lluvia tardía, la promesa de Dios, de nuestro amado Salvador. El profeta Joel lo narra de esta manera. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Qué texto más hermoso, ¿verdad? Una visión muy clara de lo que significa realmente la eternidad. Y yo digo de la eternidad porque el Espíritu de Dios estará con nosotros para siempre. Pero acá en la tierra necesitamos una lluvia especial, por la cual debemos clamar fervorosamente. La lluvia temprana llegó en el tiempo de los discípulos allí en el Pentecostés y los habilitó para predicar a aquellos que estaban allí en torno a aquel lugar. A Pedro me refiero en primer lugar, ¿verdad? Y después para que predicasen el resto en forma tremenda, de tal forma que el Evangelio de un Cristo viviente, resucitado, llegó a todo rincón del mundo conocido. Nosotros tenemos que hacer una obra similar, pero mucho mayor, en la hora posterior del gran conflicto. Y Dios promete que la lluvia tardía llegará. Por lo tanto, doblemos nuestras rodillas y clamemos, entreguemos nuestra vida a Jesús para que esto ocurra. El versículo 44 dice: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, aquí describe y se detiene el avance vertiginoso del
el poder apóstata o de los poderes apóstatas. Pero noticias del Oriente, así como cayó la antigua Babilonia. Esas noticias son la lluvia tardía, el texto que leímos anteriormente. La lluvia tardía va a sacudir de tal forma el planeta. Habrá persecución durante esos días, ya leeremos enseguidita, pero no interesa eso. El Señor vencerá, porque los hijos de Dios entregados a la influencia del poder de la lluvia tardía habrán de hacer las obras de Dios, y el mensaje será claro, rotundo y contundente. La gente se convertirá millones en pocos días. El mensaje de los 3 ángeles, el mensaje que Dios nos manda a nosotros a predicar, al pueblo elegido de Dios que llegó a la hora del fin y que tuvo el alto privilegio de ver todas las profecías cumplirse en la forma que se cumplieron. Dice el primer ángel lo siguiente: Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De manera que el primer mensaje angélico habla del juicio investigador. La hora de su juicio ha llegado. Debemos temblar ante esa realidad. El mundo tiene que conocer esto. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas. Nos habla del santo sábado, del 4º mandamiento de la ley de Dios. De manera que esto debe brillar, no por algún lugar, en algún lugar particular y de a poquito, sino por toda la tierra, porque la lluvia tardía no la disminuyamos. Es peligro que estemos disminuyendo y creemos que estamos siendo guiados por Dios. Cuidado con este problema. Este problema es laodicense simplemente, y el laodicense jamás será salvo, a menos que abra la puerta y Cristo entre en su corazón, a menos que nos convirtamos y venzamos el pecado. El versículo 8 agrega: Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Los pecados de Babilonia serán anunciados con toda nitidez. Claramente, Babilonia arruinó y tergiversó la verdad. Será desenmascarado el príncipe del mal. El pueblo de Dios va a hacer esa obra. Por eso allí representa el mensaje del segundo ángel en forma poderosa. ¿Y el tercer ángel? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Bueno, el mensaje del tercer ángel me detuve aquí un chiquitito. Es muy importante. Tal vez tenemos temor de darlo como debe ser. Aquí habla de 2 poderes, ustedes notaron, dice de la bestia y su imagen. La bestia sabemos, miremos a Roma, y la imagen al protestantismo apóstata, que se concentra en Estados Unidos de Norteamérica. En este momento las naciones están temblando ante el cumplimiento de la profecía. ¿Y qué vamos a esperar nosotros para predicar el Evangelio? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí habla del fuego eterno, que los que no anunciaron eso van a caer en la llama del fuego eterno. ¿Por qué? Y el humo de su tormento sube por los siglos ¿de qué? De los siglos. O sea, en otras palabras, no va a existir nunca más, así como Satanás será destruido para siempre, y también la bestia y su imagen. Yo no quiero ser destruido con la bestia y tampoco con la imagen de la bestia. De manera que si soy un hijo de Dios, debo hacer las cosas de Dios. En esta hora crucial del gran conflicto, alusión a la muerte eterna, y en letras grandes, el versículo 12 agrega: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Allí en forma categórica, ¿verdad? Como ya muchas veces lo dijimos, San Juan ve en la visión al pueblo de Dios, pero lo ve en medio de un tumulto, de una batalla enorme contra el poder de Satanás y las huestes que no se entregaron a Dios. Porque eso es así. Así va a ocurrir. Y el versículo 13, la persecución del remanente. Pasará un corto tiempo de terrible persecución, pero la luz del cielo brillará y no va de ninguna manera a impedir que la luz del Evangelio sea derramada en la hora del fin. Leamos. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe,
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. No importa, dice Dios. Bienaventurados los que mueren en esa batalla. Bienaventurados aquellos que estamos ahora viviendo en esta hora. Si salimos a la batalla como debemos salir, realmente el Señor estará con nosotros. Y si nos toca que aún morir por el efecto de lo que va a ser la gran controversia contra el príncipe del mal, recordemos que los santos ángeles estarán a nuestro lado. Y si nos toca morir, también ese ángel nos dará la bienvenida a la patria eterna, a la patria celestial. ¿No es maravilloso lo que dice la palabra de Dios allí? De manera que son tiempos especiales, tiempos muy particulares. Satanás pierde su vínculo con el cielo. Y por eso dice allí lo siguiente en Apocalipsis 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así es, así son los hijos de Dios. En realidad, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y entregó su vida ahora siendo un ser eterno, saben, amigos míos, Satanás perdió su vínculo para siempre. Pero ahora sigue luchando en forma feroz contra la iglesia de Jesús, en forma terrible para terminar, si le fuere posible, con el pueblo de Dios. El versículo 12 agrega: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cómo es la ira satánica? ¿Cómo es? Ha descendido con grande ira porque tiene poco ¿qué? Poco tiempo, no le queda más tiempo. Él sabe claramente. Y si el pueblo de Dios despierta, sabe que son pocos días, contados los días que le quedan. Por lo tanto, mis apreciados amigos, despertemos del sueño mortal, porque la hora en la cual nos toca vivir es extremadamente solemne, así como estamos viendo en la pantalla. Desde 1844 hasta el día de hoy han pasado muchas cosas. La verdad presente se creció y creció en gran manera, de tal forma que podemos entenderlo todo hoy. Pero si nosotros no hacemos las obras de Dios, de nada sirve el conocer la verdad. El libro de la vida, porque el juicio investigador tiene que ver con eso. Está nuestro nombre anotado en el libro de la vida, está en ese libro de memorias, porque el juicio tiene 3 partes, como ya recordamos, ¿verdad? El actual, luego el comprobatorio y el juicio final tiene que ver con la destrucción final. En Apocalipsis 20 leemos acerca de ese juicio, el versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras, dice. Amigos míos, no llegaremos a ese día final si realmente nosotros no estamos entregados a las obras de Dios. No podremos ser salvos, eso es lo que dice la palabra de Dios, porque en el juicio final en realidad es según sus obras. Toda obra quedará al descubierto. Nada escapa a la vista de Dios. Todo estará ahora sacado a luz. ¿Por qué? Ojalá que así no ocurra con nosotros, por supuesto. Pero ¿por qué? Porque aún siendo del pueblo de Dios serán quemados para nunca más existir en las llamas del fuego eterno. Es la gran incógnita que dejo hoy. Por la pereza espiritual. Por entender mal las cosas. Algunos me llamaban y me decía hace un ratito atrás, me decía, y bueno, algunos entienden así. ¿Y qué va a hacer si yo soy de la Odisea? Dios tiene que disculparme. No, amigo mío. El que no venciere, dice Jesús en el verso 21 del capítulo 3 de Apocalipsis, no va a heredar la vida eterna. Está perdido para siempre. Ahora, miren, allí Jesús golpea la puerta de nuestro corazón. ¿Cuándo? Hoy. Ahora, mientras estamos estudiando el tema, Jesús está golpeando la puerta de nuestro corazón. Por eso concentremos nuestra atención, amigo mío que me ves detrás de la pantalla. Yo estoy sintiendo también tu presencia allí.
al dar el tema. ¿Por qué? Porque es grande la misericordia de Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el mensaje a la Odisea. Satanás se enfurece, Satanás luchó contra Jesús desde su nacimiento. Así dice, Satanás trató de destruir a Cristo desde que salió del vientre de su madre. Es algo increíble. Satanás tiene furia atroz contra el remanente. Por lo tanto, el adormecimiento espiritual existe. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con la ira satánica. No caigamos bajo la ira satánica. Vayamos confiadamente a nuestro amado Salvador, el que vertió su sangre purpurina en el Gólgota cruel, para que podamos heredar la vida eterna y para que entendamos, no sea que aún los que proclamamos el advenimiento estamos dormidos peor que ¿que quién? Peor que aquel que no conoce nada acerca de la verdad, aún del ateo, porque eso puede ocurrir. Es una condición muy lamentable, terrible, ¿verdad? La que se describe. Ahora bien, allí aparece el pueblo de Dios y la gran ramera. Vamos a leer en primer lugar, lea Alicia, así la frase. Mujer pura representa iglesia pura. Allí aparece en el Apocalipsis clarito. La mujer que realmente, la mujer virgen, se mantuvo leal a los mandamientos de Dios y los proclamó. Por otro lado, la gran ramera tergiversó la verdad de Dios, por eso se llama la gran ramera. Representa una iglesia falsa, totalmente tiene el nombre de cristianismo, lo que tiene es política, dinero, engaño por doquier, y Satanás le dio su trono, tal cual dice la palabra de Dios. Viviremos realmente en armonía con la palabra de Dios. Apreciado hermano en Cristo Jesús, que Jesús toque la puerta de nuestro corazón hoy, que nos haga entender como nunca antes de lo que esto significa y podamos crear formas, maneras y métodos. Aquí en el nombre de Perspectiva 21 estamos ayudando al pueblo de Dios a terminar la obra de Dios, de manera que tenemos que comprender esto, hacer lo que podemos, dar lo que podemos, realmente entregarlo todo. Algunos se preguntan, pero y bueno, Dios va a decirme cuando yo tengo que dar todo. Cuidado con ese pensamiento, porque eso tiene que ver con la furia de Satanás, la furia satánica. No vendrá un espíritu superior, ni tampoco una voz que te diga. Esa voz es la voz del Espíritu de Dios. ¿Y qué más quieres? Ya hemos estudiado demasiado. Estamos en la hora actual. Nosotros estamos ante el juicio de Dios. Ante la ley moral de Dios estamos siendo juzgados. Qué día tremendo será encontrarnos ante Jesús y no ser salvos, ¿verdad? Dice allí el título lo siguiente. Fin de la gracia de Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial. Ahora seguimos con Apocalipsis 8, porque en el versículo 5 se presenta el fin de la gracia, y leamos así. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bueno, ahí estamos leyendo de nuevo la frase, ¿verdad? Y el ángel, o sea, Cristo mismo, ¿qué hace? Ya no más, ese incensario no sirve más, porque las oraciones ya no llegan más al trono de Dios, sino que es volcado hacia la tierra. Se terminó para siempre. Toda oportunidad, está sellado el caso para siempre. Pensemos en esta realidad. El versículo 1 ahora agrega lo siguiente del siguiente pasaje que vamos a leer. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Por eso el capítulo 15 de Apocalipsis dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que detenían, o sea, están como frenados allí pero y bueno, ¿qué dice el versículo 2? Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Yo quiero cantar el cántico de Dios. Yo quiero cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Yo quiero cantar el cántico de triunfo. El Señor nos presenta esa realidad para que vibremos hoy, porque hoy nuestro corazón debe ser convertido para siempre. Comencemos a vivir los días de la eternidad en esta vida, a pesar de que tenemos las células mortales. El Espíritu de Dios nos va a ayudar a triunfar sobre muchas cosas para que podamos
vivir para siempre y estar sobre el mar de vidrio, como describe allí la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice allí? Él dice lo siguiente. Solo por la entrega total a Jesús y la lluvia tardía tendremos. ¿Qué tendremos? Solamente por una entrega total a Jesús. Eso no significa solamente estudiar la lección por allí y hacer otras cosas más o enseñar teología. No nos confundamos con las cosas. Una entrega total al príncipe de la vida. Tendremos una visión clara. Hay predicadores, y estoy hablando de los predicadores que conocen la verdad, que enseñan mal a sus alumnos aún. Hay predicadores que dicen cualquier cosa y no enseñan la verdad presente. Y eso es pecado grave a la vista de Dios. Y cuanto más elevado sea el puesto, más terrible el Señor requerirá de nosotros, porque no tenemos visión para la última misión. ¿Cuál es esa visión para la última misión? La proclamación de los 3 ángeles, con el poder que Dios espera en esta hora crucial del gran conflicto. La siguiente parte dice lo siguiente. Los que conocieron la verdad, pero no se entregaron a Jesús. Qué terrible. Los que conocieron la verdad y no se entregaron a Jesús. La pluma inspirada dice lo siguiente. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo. ¿Qué dijo el ángel? Pregunté. La sierva de Dios, inspirada por el cielo, mirando, veía la visión. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. La misma frase que se pronunció un día y allí el pobre, en la caída de Babilonia, ¿verdad? El pobre Belsasar temblaba entero. Ahora aparecerá sobre aquellos que no cumplieron con su deber ni hicieron las obras de Dios. Leamos la parte que sigue. El ángel me dijo: estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz. Creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras. Veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Un llanto indescriptible. Un llanto de estoy perdido para siempre. Conocí los mandamientos de Dios. Prediqué acerca de la palabra de Dios. Yo mismo estoy temblando en este momento. Prediqué con entusiasmo y vigor y sin embargo estoy perdido. ¿Por qué estoy perdido? Porque no me entregué totalmente, no hice una entrega total de lo que tengo y lo que soy. Porque tenemos que actuar como Noé entregó todo. Cuando él entró al arca no entró con parte de su riqueza. A veces valoramos más una vacación nuestra o algún lugar de diversión nuestro y gastamos la plata allí en lugar de darlo para la proclamación del Evangelio. Un día vas a responder ante Dios. No te olvides de lo que estoy diciendo en el día de hoy. Lo digo con vehemencia, pero mis hermanos, aceptemos a Cristo en su plenitud. Jesús nos llama al fin del tiempo. ¿Por qué? Allí dice: tenemos tan solo un breve tiempo para apresurar la guerra. Entonces vendrá Cristo y esta escena de rebelión terminará. Entonces ya habremos realizado nuestros últimos esfuerzos para trabajar junto con Cristo en el avance de su reino. ¿Qué cita más hermosa es esta? Tenemos tan solo breve tiempo, ¿para qué? Dice, para apresurar la guerra. Es lo que yo recién mencionaba. ¿Quién apresura la guerra? ¿Es Dios o somos nosotros los que tenemos que apresurar la guerra? En esto hay profunda confusión también. Ahí dice, bueno, cuidado, hay que esperar que primero vengan los demás y después vamos a decir claramente que están cometiendo mal. No. Denunciemos el pecado, la guerra se levantará instantáneamente. Y si no podemos tener instituciones o aquello otro, ¿qué importa eso? Lo que interesa realmente es que terminemos con la obra de Dios, que hagamos la obra del cielo, porque de lo contrario, con todo lo que tenemos pereceremos, tanto organización como lo que sea. No hay salvación para aquel que no cumple las obras de Dios. ¿Qué haremos? Como dice allí, ¿verdad? ¿Qué haremos? ¿Estamos entregados de veras al príncipe de la vida? ¿Estamos viviendo junto a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo siendo eterno? Pensemos un instante. Cántico de triunfo del remanente, tremendo cántico, los 144.000 que son las primicias realmente, que proclamaron el último mensaje.
Hay un privilegio para ellos especial. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Cántico de Moisés y del Cordero, del cual mencionábamos recién. Que Dios nos bendiga para que estemos presentes juntos. Que podamos cantar con las arpas de Dios ante la presencia del Eterno, adorarle cara a cara al Rey del Universo. Pronto llega ese día y Jesús nos llama al arrepentimiento. Él quiere que estemos en ese momento. El fin del tiempo de gracia se aproxima velozmente. Por eso el versículo 7 y 8 de Apocalipsis 15 dice: Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Hoy hablábamos del incienso, ¿verdad? Ahora aquí es otro, no es incienso, sino es el fin del tiempo de la gracia de Dios. Entra y nubla todo, no hay más oportunidad. El santuario queda a oscuras. Los 7 ángeles salen para derramar las últimas 7 plagas sobre un mundo perdido. Y todos los que no quisieron hacer la voluntad de Dios, ya será tarde para arrepentirnos. Por eso Daniel describe allí en su capítulo 12 lo siguiente: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Está claro, ¿verdad? Unos se levantarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esa es la realidad. Tendremos el privilegio, los que vivimos de 1844 en adelante, de ver a Cristo viniendo en la nube de los cielos. El privilegio también de ver la resurrección mayor de todos los tiempos. Pero ¿cómo estamos nosotros hoy? El versículo 2 agrega: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cristo dejará de interceder, se levanta para nunca más interceder. Y saben ahora, y los que duermen en la tierra, esas primicias, por un lado, para glorificar a Dios y verle venir en gloria y majestad acercándose a este mundo, y por otro lado, por supuesto, para perdición eterna. Aquellos que se mofaron de Jesús en tiempos de Él les dijo que me veréis venir en gloria y poder, escoltado por millones de ángeles. Qué terrible será para Anás y Caifás, pero qué terrible también será para nosotros si no cumplimos con el deber que tenemos que cumplir hoy. Exactamente será lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo sabrá el hombre que el tiempo de la gracia terminó? Bueno, sencillamente leamos algunos pasajes. Oí una gran voz que desde el cielo, que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Allí están las plagas cayendo. Cuando caiga la primer plaga, muchos van a despertar. Llorarán, pero será tarde. Ya será tarde para siempre. ¿Qué hizo todo ser que no se arrepintió antes? Y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No hay arrepentimiento, porque el hombre no se puede arrepentir por sí mismo, ¿verdad? Por eso dice Proverbios 1 lo siguiente: Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Qué texto tremendo, ¿verdad? Buscaremos y no lo hallaremos. Dios quiere que no seamos nosotros. Día grande es el que se aproxima, poderoso Salvador. Nuestra mayor necesidad en esta hora, leamos. Así que
Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el refrigerio que tiene que venir es justamente la lluvia tardía. Arrepentíos y convertíos. ¿De qué pecado? De no predicar el Evangelio. Por supuesto de todos los demás, pero básicamente es ese lo que está hablando allí la palabra de Dios. Continúa diciendo: Aquí en de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Todo el tiempo del gran conflicto los profetas actuaron. El pueblo no estuvo a oscuras, de manera que el Señor clama para que nos arrepintamos. ¿Lo haremos? Estamos de veras en las manos de Dios. Ataron las dos manos de Jesús el Salvador. Escuchemos este cántico maravilloso mientras meditamos en nuestra experiencia espiritual. Ataron las dos manos de Jesús el Salvador, lo llevan a prisión así, se atreven a humillarlo sin consideración. Crucifican al Señor y Rey. Pudo llamar para librarse ángeles santos, más de 10,000. Pudo llamar para librarse. Mas su vida dio por ti, por mí. De espinas de dolor coronan a Jesús, se burlan del buen Redentor, lo hieren y maldicen, mas él todo sufrió. En la cruz el Salvador murió. Pudo llamar para librarse ángeles santos, más de 10,000. Pudo llamar para librarse.
mas su vida dio por ti y por mí, dice el himno. Estamos realmente entregados a Jesús. Un ser eterno nos buscó. Amigos míos, no es asunto de pensar lo que queramos. El llamado tierno de aquel que creó el universo entero llega a nuestros corazones en el día de hoy. Oremos a nuestro Padre que está en los cielos. Padre amado, gracias por haber estudiado tu palabra, gracias porque tú nos amas y nos creaste para que vivamos en esta hora del fin tan especial. ¿Cuántos quisieron ver esta hora y no pudieron, Señor? Pero tú lo entregaste todo. Por eso ahora despiértanos para que realicemos tu obra en la hora del fin y realicemos lo que tenemos que hacer. Y así tú puedas buscarnos y podamos vivir para siempre y podamos cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Es mi sincero deseo. Amén.